Buenos días, bueno, un poquito atrasado porque apenas estoy haciendo mi primer vivo como organizadora, entonces considero que ahora sí me están viendo, ahora sí ya, wow. Bueno, pues qué gusto tenerlos. El tema de hoy está muy interesante, es acerca de los paradigmas, cuatro grandes paradigmas y pues para ello nos acompañan cuatro maestras más. Recordemos que tenemos una cierta diferencia de horarios con respecto a Mexicali, a Baja California, también en Colombia o Quintana Roo, si nos están viendo. Nosotros estamos transmitiendo con el horario de la Ciudad de México, que aquí son las 11:11. Entonces, Mexicali son las 10, bueno, ya no son 11, sino son 10:25 Mexicali, 12:25 Colombia y Quintana Roo, por ejemplo. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos. Les recuerdo que estas transmisiones se hacen los lunes, todos los lunes a las 11:11 de la mañana, y los mismos lunes a las 7 de la noche también se transmiten temas de interés. Entonces, vamos a ver, mm, eh, para aceptar a las maestras. Ya la acepté. A ver. Ah, bien, ahora sí, ya está con nosotros la maestra Care, Aide Care. Hola Hola, hola, maestra, y hola. bueno, vamos a unir a las maestras Imohac y Kalin Hack. Esperamos que nos den su solicitud para unirlas al vivo. Hola maestra, ¿quisieras presentarte? Bueno, mi nombre en Templo Humano es Aide Dávila y mi nombre cristal es Mailak y mi guía es Hayuk y mi vibración es Lohak y mi fusión es Karek. Esa es toda mi Entonces, trascendencia. bueno, entonces te vamos a llamar Karek, si Karek, estás de acuerdo, Karek. este, para, para más fácil. Bueno, yo no me he presentado, soy Lorena Sayanek, entonces, bueno, pues hoy estamos con el tema de los paradigmas. Antes que nada, no sé si estás de acuerdo en platicarles qué es un paradigma para luego irnos adentrando poco a poco en los temas, en lo que las maestras, aquí está, se nos van uniendo, la maestra Imojar, aquí están, bien, ya debe estar uniéndose, bien, eh, aquí está con nosotros. Hola maestra, buenos días. No las veo. No te escuchamos. Hola. Digo que yo no las veo. No ¿Dónde nos está? ves, pero si nos oyes. Sí, te escucho. Bueno, a lo mejor si cambias tu ¿Ahora está cámara bien? una, puede ser que ya nos alcances a ver. Ahora, regrésala. ¿Ya nos ves? ¿No? No. Bueno, a veces a mí me ha Me voy sucedido a también. salir, y voy a volver a entrar. Ok, muy bien. Bueno, solo falta que se nos una la maestra Karin Hack, que por ahí anda. Entonces vamos a esperar la solicitud. Para comenzar el tema, estando a las 4, mientras pues platicábamos un poquito acerca de que la conferencia de hoy, el vivo de hoy de las 7 de la noche, lo pasamos para mañana a las 12 del día. Van a estar las maestras Okiakoyi y la maestra Rosy Nairari, que entonces para recordarles y que se presente,
Eso es por cuestiones de facilidad de los horarios y recordarles también que cada lunes a las 11:11 hacemos un vivo y a las 7 de la noche otro vivo de la Comunidad México. Entonces cada vivo se hace en los Instagrams de cualquiera de los participantes. Vamos a esperar un poquito a los maestros. Mientras, bueno, les comentábamos acerca de los paradigmas. Entonces vamos a dar primero la definición, la definición del paradigma, ¿no? Que es el conjunto de creencias que va formando nuestro día a día, que son formadas por experiencias, por los valores y que nos afectan de la manera en que nosotros percibimos la realidad. Entonces, hay 4 paradigmas de los que vamos a hablar, que son los que, a ver, vamos a unir a la maestra. Aquí está la maestra Mojac. Bueno, ya debe estar por entrar la maestra. Los voy a mencionar de manera genérica y luego cada quien va dando su experiencia de cómo los ha ido transitando, porque algunos, bueno, nos pegan más unas cosas, a otros pegan más otras cosas, y sobre ahí vamos a ir versando. El primer paradigma es el dinero. El dinero es lo que tengo y lo que no tengo, ¿no? De qué manera nos afecta, cuáles son nuestras creencias que tenemos grabadas al respecto. El segundo gran paradigma es el miedo, la oscuridad, la maldad, que todo eso es una escasez de conocimiento y de evolución. Y el tercer paradigma que estamos transitando es esto de el poder o la fama, que también tiene que ver con lo que sí podemos hacer, lo que no podemos hacer, en qué nos limitamos con esas cuestiones, y el yo ya sé, que también es lo que le llamamos la ciencia, ¿no? Lo que sé y lo que no. Entonces, bueno, esto es de lo que vamos a platicar en estos paradigmas y, bueno, cuál de las maestras quisiera expandirse en alguno de ellos, en su transitar de alguno de ellos. Pues yo quisiera expandirme en el de yo ya sé. ¿Cómo empecé a transitar o mirar el yo ya sé? Por los paradigmas que estuve yo empezando, iba de religión en religión en busca de la verdad. Entonces, siempre cuando yo llego a la plataforma de Saramaica, pues se pone el yo ya sé, ¿no? De que lo que está diciendo ella no no es verdad, y no, esto yo no es lo que yo había aprendido, y el buscar y el que cuestionar, ¿no? Estar cuestionando desde el principio. Entonces, cuando dejo eso y empiezo a dejar ¿cómo se dice? La mente o el querer mirar más allá y empezar con el corazón en sentir, entonces me doy cuenta que todo eso pues que yo había mirado, ¿cómo se dice? Era parte era como una confusión de todo o un, ¿cómo se dice? Un aprender de todo eso. Entonces, después cuando entraba yo pues a Vivos y era también, no me convence, lo que está diciendo ella a lo mejor no es, no está bien, y me ponía a buscar, Entonces, vuelvo otra vez hasta que ya completamente comprendí y entendí, ahora sí me encendí, fue cuando ya dejé, es el cuestionar, ¿no? El cuestionar el yo ya sé.
Entonces ahora me puse en alumna eterna de poder, ¿cómo se dice? Darme la tarea de dejar que todo esto, que todo fluyera, ¿sí? Y que ya no cuestionara Bien, más. este, sí, eso es importante porque ahí es cuando entramos con la parte de, bueno, de ese sentido que es la vibración, me vibra, qué es lo que siento, ¿no? Desde ese sentir, desde donde comenzamos. Y a mí me gustaría comentar que de qué manera nos damos cuenta en qué paradigma estamos batallando o tenemos más arraigado, y eso lo conocemos muy fácilmente por la manera en que hablamos. La manera en que hablamos nos delata. Las cosas que decimos, nuestro diálogo interno, cuando lo observamos, es cuando vemos, bueno, creo que aquí es donde está mi Te paradigma das cuenta, principal. sí, en Maestra, eso te das cuenta. este, maestra Tarek, ¿qué nos quisieras comentar? Bueno, pues lo mío es, mi paradigma era el miedo, porque, híjole, yo me quedaba sola en mi casa y tenía que tener todas las luces encendidas porque sentía que si las apagaba, me iba a salir algo de alguna parte. Entonces, cuando llego a la información de Maika, comprendo, ¿verdad?, que el que tiene miedo es el niño y que si simplemente tienes que enfrentar ese miedo, bueno, pues por ejemplo yo que dejaba todas las luces encendidas, pues las empecé a apagar y enfrentarme a caminar en la oscuridad, porque si era, yo sentía que me iban a agarrar por detrás y me iban a ahorcar y, o sea, era una sensación muy fea, pero comprendí que pues que no, o sea, eso estaba en mi mente y que tenía que enfrentar ese miedo y empecé a caminar en oscuridad. Y hace poquito, hace como una semana me quedé sola completamente porque mi hijo andaba de noche y dije, aquí va a ser lo bueno. Y no, todo fue dormir muy bien porque comprendí que tenía que serme ya una adulta, que no había nada, que no había nada ahí, un monstruo que me iba a comer, ¿no? Entonces ahí vamos caminando con Sí, bueno, cuando hablamos de miedo podemos hablar de que no solamente a veces es el miedo a la oscuridad. A mí me ha sucedido el miedo no solamente a que algo, wow, fuera del otro mundo vaya a salir, porque en realidad ese no fue mi miedo. Sin embargo, sí tenía miedos. Creo que en lo personal yo he transitado un poco de todos los paradigmas, porque en ese caso del miedo, por ejemplo, y en relación con mis hijos es, oye, ¿y si te vas de noche? ¿Y si te juntas con estas personas? ¿Y si sucede algo extraño? Entonces ese miedo y ese miedo también te lleva a otro paradigma que es el control. o también, por ejemplo, en mi caso también el miedo, bueno, me enfoqué en la oscuridad porque eso es lo que ha sido más latente en mí, pero también el miedo a morir, a ciertas cosas que me han mantenido en esa posición y enfrentarlos. O sea, ese miedo de decir, tengo que dar el paso, aunque sea con miedo. O sea, aunque sea con miedo, lo tengo que dar. ¿Por qué? Porque ese miedo me posicionó en no salir, en no explorar, en no, porque decía, "¿Y si no puedo?" Y miles de cosas. Entonces sí entiendo lo que usted dice, maestra, que el miedo se manifiesta de muchas maneras, con los hijos, con el trabajo. Bueno, ahora si ya no trabajo, ¿qué va a ser de mí? Entonces entra como ese tipo de miedo, pero pienso yo que es normal porque vamos avanzando, vamos caminando. Entonces, como dice usted, yo creo que todas hemos pasado por esas partecitas
del miedo. Dice que el miedo es miedo a morir, ¿no? Ese es de esta manera se manifiesta el biológico. El miedo a dejar su cuerpo, miedo a no tener el control ¿cómo se dice? De poder soltar o tener a un lado a la persona o a tu familia muy cercas, ¿no? De cuando ya te vayas a desdoblar. Pero es el miedo, es como eso. Yo estaba mirando a un científico que él le daba ¿cómo se dice? Definía de por qué el miedo, y decía, el miedo es hacia adentro es el mismo biológico que tiene dejar su nido, dejar su cuerpo. Sí, ese es efectivamente uno de los principales, a mí en lo personal. Y yo digo, bueno, era más que nada la manera en que uno hace esa transición. Ese era mi peor miedo. Más que la transición, porque digo, bueno, es como si estuviera dormida y listo. Pero, ¿qué pasa cuando es por medio de que te quemas, que te ahogas, cosas de esas? Es el cómo va a ser esa transición. Ese era mi peor miedo. De hecho, a mí lo que me daba miedo eran las catástrofes naturales, los temblores, todo eso, ¿no? O sea, morir aplastado. Y no es el hecho de morir, sino el cómo morir. Ese, en lo personal, era un miedo muy profundo en mí. Quiero compartirles esa parte. Y bueno, los otros miedos también nos llevan al control. En el caso de los hijos, por ejemplo, yo no quisiera que mi hija pasara por eso. Entonces, le dices, vas a estudiar esto otro, le dices, vas a ir acá, o le dices, vas a ir allá. Entonces, a veces los miedos también nos llevan al control, que también lo tenemos que soltar porque cada persona tiene su camino que hacer. Entonces hay tipos de miedo que nos llevan al control de otras personas y la falta de aceptación. O sea, son temas que van intrínsecos, el miedo con el control, con la falta de aceptación, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que a mí me tocó transitar en el caso de mis hijos, es que a mí me gusta esto y yo, pues a mí no me gusta, no me parece que esto sea correcto, ¿no? Y bueno, aceptarlos tal como son. Y de verdad que a mí esa parte de la aceptación y soltar su control, entonces me ha dado paz con ellos y he mejorado la relación. Eso sí es algo, un testimonio personal. Sí, es que el miedo se manifiesta en muchas partes, ¿no? Porque como dice, el miedo como vivimos en la actualidad, en que sean nuestros seres queridos, ¿cómo se dice? Dañados, ¿no? Entonces, ¿qué lo que haces, por ejemplo, en tus hijos, que ahora son nuestros hermanos, en quererlos proteger? Entonces ahí entra el protector, ¿no? El querer protegerlos, en que no salgan, y lo peor de las cosas es que le implantamos ese miedo a nuestros hijos. Y los cuestionamos y los controlamos ¿cómo se dice? Sin quererlo hacerlo, ¿no? Pero todo viene de una raíz. Esa raíz viene siendo hacia nosotros mismos, del cual se manifiesta desde el vientre de nuestra madre hasta los 7 años. ¿Qué vivimos en ese tiempo, no? De cuando estás en el vientre, pues nuestra madre no lo puede sin querer inyectar, ¿no? Todo es tan hermoso porque ahí empieza la telepatía entre madre e hijo que está en el vientre. Entonces empiezas ahí el miedo a cómo va a ser el nacimiento, cómo va a pasar. Ahí le empiezas a dar ese miedo en vulnerabilidad, ¿no? Y después cuando sale ese pequeñito, que ya no está la mamá, no está al lado la mamá, empieza a llorar, ¿no? Y entonces cuando ese niñito, ese pequeñito ya
ya está ¿cómo se dice? Ya está en este ambiente de cuando la mamá sale, entonces de ahí empieza, de ahí esa raíz. Entonces nuestro miedo es por eso cuestionarnos, ¿de dónde viene? ¿De dónde empezó ese miedo? ¿Por qué somos nos sentimos tan vulnerables? Y hacemos vulnerables a los dos en no darles, a los demás en no darles esa conciencia. Digo, es esa, ¿cómo se dice? Esa confianza de que ellos no lo sientan así. Y allí empezamos, desde ahí el control. Así es. Y bueno, hay otro paradigma que es bueno, que es bastante importante y que muchas veces nos rige y nos traba, que es el paradigma de la economía. Lo que tengo y lo que Aquí estoy. no tengo. En ese sentido, Es que para no despertar la yo me preguntaba, a ver, ¿sí? ¿Cómo es que voy a dejar tales y cuales cosas que me generan o con lo que estoy acostumbrada, de qué voy a vivir? Entonces, es un tema que había que escarbarle un poquito para llegar al equilibrio. ¿A qué nos referimos en realidad cuando decimos paradigma económico, paradigma de no voy a querer más? Es justo lo que decíamos hace un momento acerca del equilibrio. Voy a tener lo suficiente para vivir cómodamente, bien, sin tener que necesitar o inventarme esa necesidad de algo que simple y sencillamente no es indispensable para mi vida, ¿no? Y también decir, bueno, voy a trabajar, a gestionarme desde la completud, desde la abundancia, desde lo que me gusta hacer y sobre eso trabajarlo, ¿no? Es bastante complejo decirlo porque, bueno, como sabemos hasta dónde necesitamos y hasta dónde no necesitamos, ¿no? Y las cosas básicas que necesitamos es alimentación, es donde vivir, es movilizarte, por ejemplo, el internet es básico, sino cómo nos comunicaríamos. O sea, hay servicios que son básicos, ¿no? Pero un ejemplo que se me ocurre que puede ser muy sencillo, por ejemplo, tengo una televisión de 40, 50 pulgadas, ¿no? Bueno, esa es mi televisión y me funciona muy bien. No necesito una televisión que me cubra toda la pared. No la necesito. Bueno, y en la particular, yo les digo, en lo particular, yo les digo que mi televisión necesito porque no la uso. O sea, quiero decir, si no la tengo, no la uso. Uso más la computadora. Dije, para mí es indispensable mi computadora. Eso sí. ¿Por qué? Porque con eso incluso me sirve para hacer trabajo, me sirve para comunicarme, me sirve, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es importante? ¿Qué cosa es indispensable? ¿Y qué cosa es más de lo que ya no necesito? En el caso de la ropa, a veces tenemos suficiente ropa y sin embargo pasamos por alguna tienda. Ah, no, y esta blusita es tan linda. Y la pregunta es, ¿la necesitas? Ah, a lo mejor sí la necesitas o a lo mejor dices, no, yo tengo varias y no la necesitas, ¿no? Entonces es un poco así, donde tendríamos que ir equilibrarnos. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que no necesito? ¿Qué sí? Que sí es importante tener una actividad económica, claro, para suplir las necesidades con comodidad, porque pierde la abundancia, no de la escasez. No sé, ustedes saben qué nos quisieran compartir. Pienso yo que viene del equilibrio desde pequeños en casa. ¿Por qué acumulamos? ¿Por qué queremos tenerte más? ¿Por qué quieres tenerlos más de lo suficiente y estar más en trabajo para acumular? Entonces, viene según en cómo hayas vivido en casita, ¿sí? ¿Qué tal si en tu casita tus papás daban lo que podían?
y es perfecto, ¿no? Pero sin pensarlo ellos, volvemos a inyectar ese miedo a que se acabe el dinero, el no tener, en querer dar más de lo que quisieran y no pueden. Entonces, ahí entra otra vez ¿cómo se dice? En que me gustaría haber trabajado más o tener más tiempo para llevar más en casa. Y ves, por ejemplo, si era lo poco y veías la escasez en tu casa, eso viene, lo vas teniendo, ¿cómo se dice? Lo vas trayendo como un patrón de la escasez. Entonces, el ver a papás que o tenías lo suficiente y ver que querían acumular, viene la escasez, ¿sí? Entonces, y más cuando dicen, es que si tuviera dinero, me respetarían. Es que si tuviera dinero, y así haría tal y tal cual cosa, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, y sin pensarlo ellos, está ahí el proyectar, tener más de lo suficiente o más tener más para valer. ¿Sí entiendes? Es el control también. Pero cuando ahora te das cuenta que verdaderamente que el matarte trabajando, esclavizándote, no te da lo suficiente para poder disfrutar a tu familia, disfrutarte a ti misma. ¿Por qué? Porque ¿cómo se dice? El querer una prenda y querer más es como ¿por qué no? Pero hoy decimos, voy a trabajar lo suficiente y voy a tener lo suficiente solamente para poder yo disfrutarlo. Y ahora es el tiempo más de disfrutarme. Entonces ya ves que con todo el poder de dinero, como personas se están matando, ¿no? Entonces le hayas más sentido a eso. Claro. ¿Sí? Entonces le das más sentido a que trabajes, que no estamos peleados con, ¿cómo se dice? Con no tener, el dejar de trabajar para poder decir, no, ya soy humilde y soy, mira, no necesito, no, ten lo suficiente, no necesitas más. Si tienes como usted decía, tienes una televisión de 40 pulgadas y ves muy bien ahí, y ves una de 50 pulgadas, pues ya no la deseas. Dices, ¿qué más da una pequeña que una grande, ¿no? O sea, tengo lo suficiente y no tengo por qué estar, ¿cómo se dice? Eh, Viendo más allá de lo que no necesito. Tenemos lo necesario o tener lo necesario para poder disfrutarlo. Yo Así es. creo que también es también de cómo te programan, como usted lo comentaba, de que el pobre va a entrar en el reino de los cielos. Entonces te van Sí, metiendo desde chiquito que el dinero no es bueno. Entonces, ese es buscar ese equilibrio, Equilibrio. como lo decía la maestra, porque sí, a veces la pobreza te marca tanto que cuando ya llegas a la adultez, dices tú, yo no quiero volver a lo que viví cuando era niña. Entonces se te da la oportunidad, la vida te brinda, ¿verdad? Estar en esa abundancia en tu adulto, y quieres hacer y comprar todo lo que no tuviste, y empiezas a acumular, 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 y ves a esas personas que tienen un exceso de todo en su casa y dices tú, esto viene de una programación. Cuando te haces observador en los ambientes, claro, La ¿verdad? codificación. Te haces un observador y dices, es sí. un acumulador en potencia, o sea, viene desde su niñez, tal vez por carencias, por programación, ahí, ¿verdad? Entonces, ese equilibrio. Hay que buscar eso, no está fácil, pero tampoco es imposible, entonces hay que trabajar. Pues por eso hay que ir a las biocodificaciones, ¿no? Danmark, ¿Dónde? maestra, Codificaciones de dónde estuvo tu raíz para poder resolverlo. Porque es una escasez, es una emoción que llevaste desde pequeño
Y eso, y si no, o sea, es de ahí cuando empiezas a ser libre, cuando te das cuenta de dónde está ese problemita y te haces cargo Y de es ello. igual, y es igual cuando tú creciste con esas codificaciones y no te sientes merecedora de irte a comprar algo Sí, nuevo. O sea, como decía Maika en un video, o sea, yo, yo no me compraba cosas, o sea, me iba a la ropa usada y me ponía ropa usada, ¿verdad? Porque no me sentía merecedora de ponerme algo nuevo, que ese se podría ser mi caso. O sea, yo por mucho tiempo era siempre ropa que me daban, o sea, era ropa ya usada. Entonces, cuando a mí me cayó ese 20, como se dice, dije, no más, o sea, me merezco ir a comprarme lo que a mí me guste. Entonces, es ver desde dónde viene, de dónde viene toda esta programación. Así es, maestra. Yo quiero mandarle un saludo a Nancy Areli, que nos está mirando. Es la maestra Akayat Urk. Entonces, bueno, pues un saludo que nos está mirando y comentarles también que este paradigma de la economía es de lo que tengo, de lo que no tengo. Y fíjense que en este punto es importante para mí comentar acerca de cómo los medios de comunicación nos van conectando con las necesidades, entre comillas. Eh, en lo particular les platico que yo antes vivía en una ciudad, en Villahermosa, entonces pues tenía la vida más citadina, ¿no? Quiero decir, ibas al gimnasio, pero vas al gimnasio, necesitas pagar membresía, necesitas ropa especial, necesitas entrenador, vas a tu entrenamiento de natación, necesitas pagar la alberca, tu traje de baño, todo lo que necesitas y tu entrenador, obviamente. Entonces, cada cosa que necesitas, vas a correr, entonces vas a necesitar tu ropa muy nice, así que combine tu shortcito con tu lucito y con el tenis, porque todo tiene que combinar entonces, luego necesitas tu reloj especial con tu contador de pasos o sea, al final de cuentas, la vida citadina se vuelve un necesitar de todo, ¿no? Y de repente te dicen, mira que ya salió este producto que es buenísimo para que lo que tú quieras, ¿no? Para que el colágeno, y cuando vienes a ver, recibes tu sueldo y dices, voy a pagar mi colegiatura de no sé qué, la colegiatura de los niños, entonces se vuelven una necesidad constante, pero son necesidades autocreadas, que en realidad no son necesidades, es a donde quiero caer, es consumismo. Entonces, porque bueno, ahora vivo en Yucatán, en un lugar que se llama Ticul, y vivo tan feliz, tan tranquila, sin tantos necesitos. Si quiero ir a correr, voy a correr, me pongo mis tenis, hago ejercicio, yo puedo hacer ejercicio en la casa. Entonces, aprendí a quitarme esos necesito. Entonces, yo puedo ver todavía mi hermana vive en Villahermosa y veo que ella su vida es más acalorada, más da vueltas para un lado y vueltas para el otro y vueltas para el otro ya hasta me sofoca, ¿no? La mía se volvió más tranquila en ese sentido. Cuando voy a Mérida voy a ver a mis hijos y de repente ves que ahí todo el tiempo no te alcanza para llegar de un sitio a otro y aquí todo lo tengo tan cerca. Entonces aquí me quité muchos necesitos. Es, fue parte, no sé, de mi caminar. Yo llegué aquí hace unos 5 años, voy a cumplir ya 5 años. Entonces, aquí yo me pude enfrentar a mí misma, a muchas cosas, a muchos miedos, a muchos cambios, a muchas cosas que tuve que conocer de mí. Y bueno, en ese andar y en esa transformación tan así llegué a la información, Maika, ¿no? Entonces, ya de ahí me empecé a ordenar, empecé a entender por qué había elegido lo que había elegido, empecé a entender mis decodificaciones, empecé a entenderme y empecé a salir de todos estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, en el sentido de la economía era la parte que les quería compartir, ¿no? Y bueno,
creo que ya dimos con todos, o la otra parte era el paradigma de los dogmas, que siempre es lo que nos dicen lo que debo y lo que no debo de hacer, ¿no? Es el paradigma de los dogmas que muchas veces lo tenemos muy arraigado y muchos de esos paradigmas te dan por el miedo. Si lo haces, te va a pasar esto, ten cuidado porque el castigo viene. Entonces, El control. ese es el otro paradigma. El paradigma ese es como de controlarte, ¿no? El de tengo que hacer esto porque si no lo hago, me va a ir muy mal. Por ejemplo, en el gobierno, tengo que llevar un reglamento porque si yo me salgo de ese reglamento, pues me va a ir muy mal. Entonces, volvemos otra vez en el miedo, ¿no? En el control y reglas que por eso también cuando estás en paradigmas antiguos que son religiones, te sujetas a leyes de humanos y vas como borreguito. Entonces, cuando te das ahora en este tiempo que nos damos cuenta, no tenemos que seguir a nadie. No, o sea, no violas reglamentos, tú vas como persona, saber qué es lo que debes hacer o bueno para poder estar bien y no, ¿cómo se dice? Y no estropear ningún paso de nadie. Entonces, es ¿cómo se dice? Por eso ahorita como está los países, ¿no? Que todos quieren gobernar, todos quieren llegar, todos quieren hacer y ninguno se quiere sujetar. Entonces, el pleito de normas, pleito de poderes, eso es lo que nos da la codificación de escasez, de lo que estás pasando o de lo que no te hace sujeto de ti mismo, porque ahorita es hacerte responsable de ti, saber de dónde no debes, ¿cómo se dice? Debes ¿cómo diré? De respetar a cada persona, cada paso de cada persona es él, no controlar. Ese es mi punto de vista. Así es el soltar, el aceptar, ¿no? Ese no control va de la mano con la parte de la aceptación. Y esa parte de la aceptación también, yo creo que podríamos decir que los 4 paradigmas, ¿cómo podemos salir de ellos? Y es con el autoconocimiento, con con la autoobservación. Es observar cómo hablamos, cuál es nuestro diálogo interno, qué cosas pensamos. Es esa autoobservación nos lleva a darnos cuenta de cómo somos, a pararnos en nuestra verdad y a aceptarnos, porque para poder salir de ahí tenemos que aceptarnos. ¿Sabes qué? Sí, he sido compradora compulsiva. Bueno, eso he sido, pero puedo cambiarlo porque ya soy consciente. Sí, yo fui me llevaba mucho por las modas de, está de moda correr, está de moda tal, bueno, sí, pero una vez que lo interiorizamos, que ya lo aceptamos, bueno, de ahí partimos para empezar a buscar, decodificar, para empezar a hacer ese cambio interno, ¿no? Entonces, pues yo considero que para salir de los paradigmas es el autoconocimiento, autoobservación. No sé si ustedes quieren agregar algo más. Y ser verdad contigo misma. Ser verdad, claro, eso nos Porque lleva a cuando ser eres verdad, por verdad supuesto. de ti misma, te das cuenta de dónde estás. O sea, dónde estás, Claro. en qué emoción estás siendo como rueda de hámster. Y si no o sea, no ir hacia verdad de los demás, es de ti mismo. Es aceptar dónde estás mal, dónde estás doliendo, dónde estás padeciendo para poderte hacerte responsable tú misma.
y poderlo, ¿cómo se dice? Completar y poder salir. Yo digo que también nos conocemos también y a través de los ambientes, ¿sí? Cada ambiente también está hablando de todo lo que está interno en ti que aún no estás reconociendo. Entonces, esa es una manera de que tú empieces a observarte a ti misma a través de afuera. Porque a veces como no somos conscientes de lo que estamos viviendo, estamos pasando, se nos tiene que manifestar fuera. Entonces, para también nosotros voltear a vernos. Entonces, sí es un trabajo que se requiere de un proceso que no es magia, como dice Maika. La magia es flojera. Entonces, es voltear a vernos a nosotros. Voltear a vernos a nosotros. A través, como dice Dan Maru, de cada ambiente. De cada ambiente te tienes que ir reconociendo a ti mismo. Sí, y no justificándote. Yendo a ser verdad y decir, no, esto es lo que me está pasando, esto es lo que tengo que hacer para poder ser libre y ¿cómo se dice? Y ser verdad y poder tener la tranquilidad y disfrutar, es reconocer dónde estás, ¿cómo se dice? ¿Dónde estás teniendo esa dificultad para poder salir? Así es la valentía, ¿no? La valentía de vernos, de ser verdad, de aceptarnos y de trascender. Y efectivamente los ambientes hablan de nosotros, las personas que están frente a nosotros hablan de nosotros porque son nuestros espejos. Entonces, todo lo que vemos en el otro en realidad es de nosotros. Se trata de lo ti. que vemos en el ambiente es, a ver, espérate, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué estoy trayendo eso a mi vida? Y eso es hacernos responsables. Entonces, bueno, maestros, yo considero que hemos tocado los puntos. Hay mucho para hablar de los paradigmas, hay muchos paradigmas en diferentes partes, pero creo que estos eran los principales que hemos considerado, que son los que hemos visto como los 4 perros guardianes. Entonces, si ustedes quieren agregar algo más y despedirnos. Pues nada, maestra, que muchas gracias por hacer este en vivo para podernos expandir más a través del otro y seguir avanzando en toda esta información y para después brindarla hacia los demás. No sé si haya preguntas que algunos Yo maestros no vi preguntas, a ver. No hay preguntas. Nadie preguntó nada. Muy bien, quedó claro. Todo claro. Sí. Bueno, pues entonces, pues les agradezco mucho que nos hayamos coincidido. Gracias por compartirnos experiencias de cada una y por ayudarnos unas a otras a la expansión. Así es. Es individualmente, pero a la par. A la par nos vamos expandiendo y nos vamos ayudando y mirando donde cada una o algo que no había mirado y otro me lo puede, puedo aprenderlo de ella o puedo mirarlo para poder yo también trascender, seguir mi camino en aprendizaje. Un abrazo. Y la más manera de la mejor es las personas que están alrededor de nosotros, ¿no? Son nuestros maestros. Así es. Un abrazo para todos, un abrazo para ustedes, maestras. Gracias por compartir. Gracias por haberme acompañado. Gracias. Adiós.